En el ámbito de la evaluación psicológica, el autoinforme es un tipo de técnica que permite adquirir información fiable, válida, rápida y de forma económica de un individuo, ya sea con una finalidad diagnóstica o terapéutica. La utilidad de esta técnica, junto a sus múltiples ventajas, ha permitido agilizar el proceso de evaluación psicológica, además de permitir adquirir información de primera mano de las propias personas evaluadas. Un autoinforme entonces supone un mensaje verbal que un sujeto emite sobre cualquier tipo de manifestación propia. El autoinforme se define como una autoobservación que realiza el sujeto de su propia conducta. En un sentido amplio se refiere a cualquier mensaje, ya sea verbal o escrito, que emite una persona sobre sus pensamientos, sentimientos, percepciones u otro tipo de manifestaciones propias. Entre algunas de las características principales de los autoinformes encontramos que los autoinformes permiten adquirir información de diferente índole, gracias a que pueden ser elaborados con la finalidad de preguntar sobre diferentes aspectos de las personas. Algunos ejemplos son las conductas motoras, por ejemplo, la cantidad de café consumido al día, las respuestas fisiológicas como la sudoración excesiva, problemas gastrointestinales, pensamientos como ideación suicida, experiencia subjetiva, por ejemplo, sentirse solo, creer que no hay esperanza, atribuciones, pensar que el origen de las voces es por no haber cerrado la puerta, o expectativas futuras, como que cree que va a mejorar su trastorno, su situación sentimental, etc. Tradicionalmente, este tipo de técnica de evaluación psicológica se ha utilizado para medir atributos de personalidad, estados dependientes de situaciones como ansiedad, miedos o recoger información sobre conductas problemáticas. El autoinforme puede ser contrastado en distintos momentos para distintas situaciones y mediante diferentes tipos de autoinformes, pudiéndose llegar así a una semivalidación intrasubjetiva, como rasgos, dimensiones o factores. Los procedimientos de recogida de información más conocidos los llamamos test de personalidad, como son también conocidos como autoinformes tipificados, que construidos a través de procedimientos psicométricos permiten obtener una puntuación diferencial, es decir, la posición relativa de un sujeto en una determinada variable intrapsíquica tras la comparación de sus respuestas con las de un grupo normativo. Estos instrumentos de autoinforme evalúan un conjunto de rasgos como constructos, dimensiones o factores, o tan solo un constructo. Tipos de autoinforme, como cuestionarios, inventarios y escalas, que se tratan de autoinformes muy estructurados, tanto la forma en que vienen formuladas las preguntas como en sus respuestas. Evalúan conductas específicas preguntando sobre eventos que suelen ocurrir con cierta frecuencia. Generalmente se utilizan para medir variables de personalidad. También tenemos el autorregistro, que es una técnica semiestructurada en la que se le da al sujeto una hoja de papel en donde se le pregunta sobre una determinada conducta y es el propio individuo quien la rellena. El evaluado registra su conducta, ya sea cognitiva, motora, fisiológica o emocional, en el mismo momento en la que ésta ocurre. Gracias a ello se puede adquirir información de forma exhaustiva sobre el individuo, porque al hacerlo al mismo momento en el que está sucediendo la memoria, eso no falla y se puede registrar la máxima información posible. La entrevista. La entrevista es un instrumento con el que dos o más personas interactúan de forma bidireccional y se comparte la información, tanto en un contexto de psicoterapia como en el ámbito de la selección de personal. Este instrumento implica una diferenciación de roles. Su grado de estructuración puede ser variable, habiendo las entrevistas no estructuradas, en las que se da bastante libertad al entrevistado a la hora de explicar su estado emocional y cognitivo y estructuras actuales, siguiendo un marcón de guión prefijado por el entrevistador. Los pensamientos en voz alta. Los pensamientos en voz alta trata de que se pide a la persona que trate sobre
en voz alta sobre los diferentes aspectos que están pasando por su vida. Es una técnica muy utilizada en el ámbito de la investigación experimental y se somete al participante a un estímulo concreto y se observa cómo responde, registrándose qué dice y qué hace. Se trata de un tipo de autoinforme no estructurado, ya que permite hablar de forma libre. Varias de las principales ventajas del autoinforme son las siguientes. Por ejemplo, el propio evaluado es quien da la información de lo que piensa y cómo se siente, permitiendo adquirir una visión más profunda y concreta de su experiencia propia. Los autoinformes permiten un gran ahorro de tiempo por parte de los profesionales. Se pueden administrar de forma rápida y sistemática y posteriormente ser corregidos con facilidad. Los autoinformes también motivan a los evaluados, dado que se les pregunta sobre aspectos relacionados con ellos mismos y de una forma más íntima. Los autoinformes más estructurados, como los cuestionarios y las escalas, presentan un mayor grado de fiabilidad y validez, además de ser muy económicos. Algunas de las limitaciones de los autoinformes son: simulación. El individuo no dice la verdad. Deseabilidad social. Se puede pretender dar una buena imagen de sí mismo en vez de ser sincero. 3. Asentimiento, que es cuando en autoinforme se da una respuesta cerrada en la que se pregunta sí, verdadero y no falso. Puede darse el caso de que el individuo tenga tendencia a contestar de forma positiva. 4. Los errores escalares. Los errores escalares en los autoinformes evaluados por escalas puede darse el caso de que el individuo conteste involuntariamente hacia lo extremo, severidad, o hacia los valores más centrales, tendencia central. Técnicas objetivas y proyectivas. Tanto las técnicas objetivas como las técnicas proyectivas constituyen dos grupos tecnológicos con trayectorias históricas prestigiosas y bien asentadas en el ámbito clínico y experimental, pero que han seguido caminos muy distintos. Las técnicas objetivas han maximizado el rigor, mientras que las técnicas proyectivas han recibido amplias críticas. También las técnicas objetivas han rentabilizado los desarrollos de softwares que permiten presentar estímulos, emitir feedbacks, registrar distintos parámetros de respuesta frente a estímulos presentados y que son compatibles con el registro de datos fisiológicos medidos con aparatos o recursos de laboratorio. Así se han convertido en recursos sofisticados para la investigación y o intervención en psicología experimental. También entre los principales ámbitos encontramos la neurología, la neuroanatomía y el rendimiento deportivo. Todo eso requiere una alta especialización. Las técnicas proyectivas se han restringido en gran medida a ámbitos de práctica clínica en los que se las consideran técnicas prioritarias para la determinación del diagnóstico, lo que con una independencia de la adecuación o inadecuación de esta prelación, lo que sí está claro es que requieren un importante y prolongado aprendizaje y práctica clínica. En cualquier caso, ambos grupos de técnicas han tenido una importante difusión en nuestra cultura en general y en la cultura psicológica en particular. Instrumentación psicofisiológica. La psicofisiología, como lo señalan varios autores, se basa en una doble asunción de que la percepción, el pensamiento y la acción de humanos se expresan mediante fenómenos físicos y que las respuestas corporales contienen información que puede iluminar su conocimiento. Esto es la psicofisiología. Atiende como objeto de estudio a aquellas respuestas fisiológicas que pueden ser consideradas índices del proceso o estados psicológicos. Podríamos decir, por tanto, que la rama de la psicología que se ocupa de las relaciones entre la fisiología del organismo humano y la conducta es la psicofisiología. En muchos casos, la evaluación del organismo requerirá análisis de variables psicofisiológicas con el objetivo tanto de describir, predecir o a veces explicar comportamiento como con vistas a la selección de una determinada intervención. Las técnicas proyectivas más usadas son introducción, ya que fueron técnicas definidas como instrumentos especialmente sensibles para revelar aspectos inconscientes de la persona que provocan una amplia variedad de respuestas subjetivas. Son altamente multidimensionales.